Imaginemos esto por un momento. Un mismo evento, una intervención monetaria a gran escala, ocurre en dos momentos distintos y provoca reacciones completamente opuestas en el mercado. En una ocasión es como tirar una piedra a un estanque y que no haga ni una onda. En la otra amenaza con provocar un tsunami. ¿Cómo es posible? Pues es una paradoja que define perfectamente cómo funcionan los mercados, ¿no? No se trata solo del evento en sí, sino del estado de ánimo, del contexto en el que aterriza. Y es exactamente el escenario que nos plantea el análisis que tenemos sobre la mesa. Exacto. Hoy vamos a sumergirnos en la situación actual, estamos en enero de 2026, del mercado del cobre y su impacto directo en el tipo de cambio del dólar contra el peso chileno, el famoso USD-CLP. Y la base de nuestra conversación es un documento de análisis muy agudo que compara el escenario de hoy con el que teníamos a mediados de 2024. Un documento que, más que comparar, yo diría que lo que hace es contrastar. Pone en evidencia cómo dos momentos que en la superficie podrían parecer similares, una posible intervención monetaria de Japón, son en realidad el día y la noche en términos de su impacto potencial. Totalmente. Así que la misión de hoy es desentrañar por qué el mercado del cobre, que básicamente se encogió de hombros ante una intervención japonesa muy potente en 2024, ahora parece estar aguantando la respiración, listo para una reacción explosiva ante un evento casi idéntico. Vale, vamos a desgranar esto. La premisa es la correcta. La situación es radicalmente opuesta. Y el documento lo resume con una analogía muy visual. En 2024, cualquier intento de hacer subir el precio del cobre era como nadar contracorriente, un esfuerzo agotador y con poco resultado. Ahora, en 2026, esa misma intervención actuaría como viento de cola, vamos, un acelerador que empujaría algo que ya se está moviendo. Para entender esta diferencia tan brutal, el análisis se centra en dos factores que lo cambian todo: el momentum del mercado y un cambio de narrativa fundamental, del miedo a la falta de demanda al pánico por la escasez. Me gusta mucho esa imagen de la corriente. Empecemos por ahí, por el momentum. A ver, transportémonos a mediados de 2024. Recuerdo que había mucha expectación, los mercados estaban pendientes, pero al final el efecto fue casi nulo. ¿Qué pasaba exactamente para que el mercado fuera tan indiferente? Aquí está muy clara. Estaba en plena fase de corrección desde los máximos que se habían visto en mayo de ese año. El sentimiento general, digamos la psicología del mercado, era profundamente pesimista. Y todo el mundo miraba a China, ¿no? Recuerdo que el gran fantasma era la debilidad de su economía. Pero, ¿era realmente el único factor? ¿O el mercado estaba usando a China como la excusa perfecta para justificar una tendencia que ya venía de antes? Es una pregunta muy pertinente. China era, sin duda, el protagonista de la narrativa pesimista, pero por razones muy concretas y tangibles. No era una excusa, era la causa principal. Estábamos en plena resaca de la crisis de su sector inmobiliario. Gigantes como Evergrande habían dejado un agujero de confianza enorme. Los datos de producción industrial salían más débiles de lo esperado mes tras mes. El mercado veía los inventarios de cobre en los almacenes de Shanghái y de la LM y no dejaban de subir. La historia que todos se contaban era: China, el mayor consumidor del mundo, no va a comprar. Nos vamos a ahogar en cobre. Claro, es como intentar encender una hoguera en medio de un aguacero. No importa cuántas cerillas uses si el entorno no te acompaña. Y supongo que la crisis inmobiliaria china era el principal chaparrón. Esa es la imagen, sí. En ese contexto, llega Japón e interviene para debilitar el dólar. Teóricamente, un dólar más débil debería hacer subir las materias primas que se cotizan en esa moneda, pero el mercado del cobre ni se inmutó. La fuerza de esa corriente bajista, el pánico a un exceso de oferta por la parálisis china, era infinitamente más poderosa que el pequeño empujón que suponía la intervención. Entendido. Un entorno hostil. Ahora saltemos al presente, enero de 2026. Es un mundo completamente diferente, según el análisis. Sino que se encuentra consolidado en una zona de precios altísima. El dato que maneja el análisis es un entorno de $5,87 por libra, coqueteando con máximos históricos. Pero lo más importante no es solo el precio, es la convicción que hay detrás. El mercado percibe la tendencia alcista actual como estructural, no como un rebote especulativo.
Y aquí es donde la misma intervención jugaría un papel totalmente distinto. Exacto, ya no lucha contra la tendencia, la alimenta. Se convierte en ese viento de cola. El mercado ya tiene sus propias razones para ser optimista, de las que hablaremos ahora, y la intervención japonesa sería la excusa, el catalizador que desataría un movimiento que ya está latente. No crea una nueva tendencia, sino que le echa gasolina a una que ya está en marcha. Ok, queda claro el cambio de momentum. El mercado ha pasado de estar en modo defensivo y pesimista a uno ofensivo y optimista. Pero has mencionado el segundo factor, ese cambio de narrativa de la demanda a la escasez. Y aquí es donde me surge una duda. Si una intervención masiva debilita el dólar, ¿no podría eso interpretarse también como una señal de inestabilidad económica global? ¿Algo que debería asustar al mercado del cobre independientemente de la escasez? Esa es la clave de todo el asunto, y donde la psicología del mercado se vuelve fascinante. Tienes toda la razón. En un contexto normal, una intervención de emergencia podría interpretarse como una señal de pánico, de debilidad, pero todo depende de cuál es el miedo dominante. En 2024, el miedo era la recesión, la falta de demanda. Cualquier señal de debilidad económica global habría sido gasolina para los vendedores. Claro, habría confirmado sus peores temores. Precisamente. Pero avancemos a 2026. El miedo se ha invertido 180 grados. El documento es muy claro. El temor que domina hoy las mesas de operaciones no es que sobrecobre, es que falte. Es el pánico a la escasez. Cuando ese es tu miedo principal, tu cerebro reinterpreta las noticias. Una debilidad del dólar ya no es una señal de crisis económica, sino una oportunidad de compra. Se convierte en una ventana para comprar una materia prima que crees que va a ser escasa y cara, pero con un descuento temporal por el tipo de cambio, la excusa perfecta que menciona el informe. Entiendo. Es como si en 2024 el mercado estuviera buscando cualquier excusa para vender y en 2026 esté buscando cualquier excusa para comprar. Pero, ¿en qué se basa ese miedo a la escasez? ¿Es algo real o más bien especulativo? Es muy real y se basa en dos pilares. Por un lado, los constantes riesgos por el lado de la oferta. El análisis no se queda en generalidades, apunta a problemas concretos. Estamos viendo cómo la inestabilidad política en Perú, segundo productor mundial, genera dudas sobre futuros proyectos mineros. En Chile, el primer productor, la discusión sobre los derechos de agua en el norte y los mayores costes regulatorios medioambientales son un freno a la expansión. Cada noticia de una huelga en una mina importante o de un nuevo impuesto a la exportación hace que los compradores sientan que el grifo se puede cerrar en cualquier momento. Y por el lado de la demanda, supongo que la historia también ha cambiado radicalmente desde la China inmobiliaria. Totalmente. Ahora hablamos de una demanda estratégica, estructural y diversificada. El informe habla de la transición energética. Y para que no suene a un concepto abstracto, pongámosle cifras. Un coche eléctrico necesita de media unos 83 kilos de cobre, casi 4 veces más que uno de combustión. Un solo megavatio de capacidad en un parque eólico puede requerir hasta 4 o 5 toneladas de cobre. Esta no es una demanda cíclica, que dependa de si se construye un edificio más o menos en China. Es una demanda estructural a largo plazo, que viene del cambio de modelo energético de todo el planeta. Esos datos son muy potentes. Ponen la narrativa de la escasez en una perspectiva muy tangible. El miedo a quedarse fuera, el famoso FOMO, debe ser mucho más fuerte que el miedo a una posible recesión. Mucho más fuerte. Los grandes fondos de inversión, los fabricantes, todos están pensando en cómo asegurarse el suministro para los próximos 10 años. En ese estado mental, un dólar débil no es una amenaza, es un regalo. Es un catalizador que cae en un polvorín. Entendido. Tenemos un cambio de momentum y un cambio de narrativa. Entonces, ¿qué significa todo esto para el tipo de cambio en Chile? El análisis habla de una tormenta perfecta, y esa expresión siempre impone. Y en este caso, la descripción es muy acertada. Es perfecta en el buen sentido para el peso chileno, claro. El documento desglosa esta tormenta en 3 elementos que no solo ocurrirían a la vez, sino que se retroalimentarían, creando un efecto mucho mayor que la suma de sus partes. A ver, desglosemos esos 3 elementos de la tormenta. El primero es el más directo. El dólar global, medido por el índice DXY, que básicamente lo compara con una cesta de monedas fuertes como el euro, el yen o la libra, se debilitaría. La intervención japonesa consiste en vender dólares de forma masiva para comprar yenes y fortalecer su moneda. Es una inyección de debilidad directa al dólar a nivel mundial.
Y eso, por pura correlación, empuja al USD-CLP a la baja. Es el efecto base. Ok, ese es el viento de cola externo. ¿Cuál sería el segundo elemento, el motor interno? El segundo es el cobre. Y aquí ocurre la magia. El precio del cobre no solo subiría por la debilidad del dólar, que es el efecto clásico. Como las materias primas se cotizan en dólares, si el dólar se debilita, se vuelven más baratas para compradores con otras divisas y eso estimula la demanda. Pero a ese efecto clásico le sumamos todo el combustible de la narrativa de la escasez que acabamos de comentar. El mercado no solo compraría cobre porque está de oferta por el tipo de cambio, sino porque ya tiene un miedo atroz a que no haya suficiente en el futuro. Es un doble motor, el técnico y el fundamental, impulsando el precio del metal al alza. Y para la economía chilena, un cobre disparado significa una entrada masiva de dólares, lo que aprecia su moneda y hunde el tipo de cambio. Un doble golpe bajista para el USD-CLP entonces. Dólar débil por fuera, cobre fuerte por dentro. Y el tercer elemento. El informe lo llama ausencia de ruido, que me parece un concepto interesante. Es un punto sutil pero crucial, que distingue mucho este momento del de 2024. Recuerdo que en aquel periodo los operadores tenían las pantallas llenas de alertas contradictorias. Salía la noticia de la intervención japonesa, pero a la hora siguiente tenías un dato de PMI manufacturero horrible en China o un dato de empleo en EUV que generaba dudas. Siempre había ruido negativo que ensuciaba la señal y daba argumentos a los que querían vender cobre. Era una señal confusa, con interferencias. Exacto. Ahora el análisis destaca que en el contexto de enero de 2026, el horizonte macroeconómico a corto plazo está relativamente despejado. No hay eventos negativos inminentes en la agenda que puedan contrarrestar el impulso. El mercado recibiría la noticia de la intervención y no tendría otra información relevante y contradictoria en la que fijarse. Todos los indicadores, dólar global, sentimiento de mercado fundamentales del cobre, apuntarían en la misma dirección. La conclusión para un operador sería lógica y única: vender dólares, comprar pesos chilenos. La tormenta perfecta. Vale, el escenario fundamental y psicológico está clarísimo. Pero ¿el análisis se atreve a ir un paso más allá y plantea una proyección técnica? Si esta intervención ocurriera, digamos, este fin de semana, ¿cuál sería la secuencia de eventos que veríamos el lunes por la mañana? Sí, plantea un escenario hipotético, pero dadas las condiciones, altamente probable. La proyección es muy directa, una reacción en cadena que se desarrollaría en cuestión de horas. Vamos con esa secuencia. ¿Cuál sería la primera ficha del dominó en caer? La primera ficha, el detonante, sería el propio cobre. El informe proyecta que con la noticia de la intervención, el cobre no solo subiría, sino que atacaría con muchísima fuerza la barrera psicológica de los $6 por libra. Y esto es importante. $6 no es solo un número redondo, es un nivel técnico clave donde hay miles de órdenes de compra automáticas programadas por algoritmos y grandes fondos. Romper ese nivel no sería una subida gradual, sería una explosión, una ruptura violenta al alza que se autoalimentaría. Entendido. Paso 1. El cobre explota y rompe la barrera de los $6. ¿Qué pasa inmediatamente después en el mercado chileno? La reacción inmediata en el USD-CLP. Esa explosión en el precio del cobre, combinada con la debilidad global del dólar, provocaría una presión bajista instantánea y muy agresiva sobre el tipo de cambio local. Hablamos de una caída brusca en los primeros minutos u horas de apertura del mercado. Y eso nos lleva al tercer y último paso, la consecuencia de esa presión. El paso 3 es la ruptura técnica. El USD-CLP no solo caería, sino que buscaría romper soportes técnicos importantes, niveles que en otras circunstancias habrían aguantado y provocado un rebote. Pero esta vez, como dice el análisis, el tipo de cambio se quedaría sin argumentos para sostenerse. No tendría el soporte externo del dólar global, que estaría cayendo, y no tendría el soporte interno de un cobre débil. Al contrario, tendría el cobre en niveles récord presionando a la baja. Sería una capitulación de los compradores de dólares. No habría refugio ni razón para comprar USD en ese momento, llevando a una ruptura de niveles clave. Una reacción en cadena, tal como decíamos al principio. Un dominó empuja al siguiente y el resultado es un movimiento rápido y contundente. Una secuencia lógica y casi inevitable si se da la condición inicial de la intervención. Entonces, ¿qué significa todo esto? Si lo resumimos, la gran lección de este análisis es que en 2024, la intervención japonesa fue un evento aislado. Una cerilla lanzada a un charco que fue ignorada por un mercado obsesionado con la recesión y la falta de demanda en China. Un evento que simplemente no encajaba con la historia que el mercado se estaba contando a sí mismo en ese momento. Exacto. Mientras que ahora, en enero de 2026, la situación es la contraria.
El mercado no solo está preparado, sino que está casi ansioso, esperando un catalizador. Está listo para usar esa misma intervención como la excusa perfecta para ejecutar el movimiento que ya cree que debe ocurrir por sus propios méritos. Llevar al cobre a nuevos máximos históricos por un miedo fundamental y tangible a la escasez. Has capturado la esencia del análisis a la perfección. El mismo estímulo, dos contextos, dos resultados opuestos. Todo es una cuestión de la narrativa y la psicología dominante. Es una lección increíble sobre cómo funcionan los mercados. No son solo hojas de cálculo y algoritmos, son historias, miedos y esperanzas colectivas. Sin duda. Y todo esto plantea una pregunta importante para reflexionar. Si el mercado global de un metal tan crítico como el cobre, la columna vertebral de la transición energética, está tan preparado para reaccionar de forma explosiva ante un único catalizador, ¿estamos viendo la señal de un mercado fundamentalmente fuerte y confiado? ¿O uno que en realidad revela una profunda y subyacente ansiedad sobre la estabilidad de las cadenas de suministro futuras?